necesitamos dos cosas. Esta clase es la que ustedes tienen que sustentar en el taller. La idea es que acá yo les presento el panorama general para que ustedes revisen, lean el tema, preparen el taller y lo sustenten. Esto lo vamos a ir retomando poquito a poco en las otras clases. ¿Qué les estoy mostrando el panorama general? Pero les digo lo que mismo que les digo a los de psicología con anatomía. Este es un tema que de primera no entra. Este es un tema que hay que leerlo, repasarlo y volverlo a leer. Ya lo pasamos. Listo. Estas estructuras deben atravesar el enterocito, lo que les decía acá. Después de atravesar el enterocito, deben salir del enterocito y llegar a los vasos sanguíneos. Generalmente, el cuerpo absorbe más fácil las cosas hidrofóbicas y las de menor tamaño molecular. Por lo tanto, miren que todo lo que hicimos durante este proceso era volverlas más pequeñas. Generalmente, ¿qué es lo que se absorbería más fácil? Primero los lípidos, luego los aminoácidos, luego los hidratos de carbono. ¿Cierto? Pero ustedes dicen, pero ahorita usted decía que los lípidos se absorbían más lento y por eso daban mayor daño al estómago. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Evolutivamente, una célula va a absorber más fácil los lípidos, pero porque la membrana celular está conformada de lípidos, entonces el lípido puede atravesar la membrana celular. Como el cuerpo se dio cuenta de eso, ¿y cuál es la principal fuente de energía de nosotros? Los carbohidratos. Listo, pues la fuente de los carbohidratos, lo que hizo el cuerpo fue desarrollar mecanismos en las células que aumentaran la absorción de los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasó? Que ya los mamíferos estamos más diseñados para absorber carbohidratos que para absorber lípidos. Existen diferentes sistemas de transporte, entonces, tanto para los hidratos de carbono como para los aminoácidos, que no se desarrollaron para los lípidos porque los lípidos se supone que se absorbían más fácil. En este sentido, los hidratos de carbono, recuerden que solo se absorben en forma de monosacáridos. ¿Qué se necesita? Hay un transportador. Estas células heterocíticas tienen un canal, un transportador que coge los monosacáridos y los mete dentro de la célula. Generalmente esto funciona a partir de un transporte de sodio. Lo que hace la célula es meter el monosacárido, meter el azúcar y sacar sodio. Eso tiene un problema grave, y es que al sacar sodio puede llevar a que salga agua del enterocito, y al salir agua se puede producir una deshidratación. Esa es la razón por la cual cuando usted se come un paquete de crispetas bañadas en mantequilla y azúcar, ¿qué es lo primero que le da? Sed. Porque para poder entrar todo ese azúcar a la célula tuvo que sacar un montón de agua. Esa es la razón por la cual cuando usted tiene diarrea y toma Coca-Cola, le da más diarrea. Porque dice que le den a uno Coca-Cola con chitos. Ah, ya. ¿Para qué? Coca-Cola con chitos. ¿Para qué? Para que el chito tiene alta cantidad de sal. Al haber una alta cantidad de sal, entra sal a la célula, y al entrar sal a la célula, sodio arrastra agua. O sea, ocurre el fenómeno contrario. La Coca-Cola sola es un montón de azúcar que entra a la célula, saca sales, saca sodio, y con el sodio saca agua. Por eso, ¿cuál es el mejor suero para un niño? Manzana light con chitos. Se lo comen dichosos, se lo toman todito y tienen baja cantidad de azúcar y alta cantidad de sal. Manzana light. Está muy guayabado. Manzana light
Eso no me sirvió mucho. Depende del estado de guayabo, es que eso lo controla, no lo quita. Oiga, lo que usted invierte en un guayabo todo un día, lo invierte en un Cheetos con una manzana bien poderosa. Hay algunas azúcares como los sacáridos que no requieren proteínas, sino que se hacen por un transporte pasivo, como la fructosa y la manosa. Ese transporte pasivo hace que ellos no necesiten un transportador, sino que lleguen a la célula. ¡Hey, voy para adentro! Hágale mío. Pueden pasar. Por eso, los azúcares como fructosa se absorben más fáciles que los azúcares como la glucosa. La manosa es otro tipo de azúcar. Le dicen que está, generalmente es más sintético. ¿Cómo se llaman esos? Viandas. Los dientes. I am hungry. Hay una característica muchachos. I am hungry. La mitad de los azúcares que entran a la célula son utilizados por la célula para producir energía. Y la otra mitad son liberados a la sangre. ¿Al azar? Sangre. Ah. Los lípidos van a difundir a la célula a través del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más grasa tenga yo en el intestino, mayor probabilidad hay de que pase por el enterocito y lleguen a la circulación sanguínea. Esto es una ventaja para su absorción, pero como los lípidos son insolubles al agua y el tracto gastrointestinal tiene agua, hace que estos lípidos necesitan las sales biliares para poderse pegar y poder ser absorbidos. Lo que hacen las sales biliares era lo que veíamos ahorita. Forman micelias, ayudados por el colesterol, llevan los lípidos pegaditos a la célula y esto hace que pase a la célula. En general, uno puede absorber más o menos el 40% de los lípidos que se comen. Por eso en obesidad es más el problema con los carbohidratos que con los lípidos. Porque si usted come mucha grasa, va a absorber alrededor del 40%. Tiene mayor complicación a nivel de colon, a nivel de digestión, que directamente en eso. ¿Cuál es el problema? Que esos 40%, la mayoría se va a ir a taponar los vasos y a taponar el corazón. Por eso le da más fácil un infarto que volverse obeso de cuenta de la grasa. ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? Que en alguna época reducían mucho el consumo de grasas. Pero es que ¿qué se comían frito? Los churros. ¿Qué es un churro? Pan. ¿Qué más? Pizzas, hamburguesas. ¿La hamburguesa es la carne sola frita? No. ¿La hamburguesa más? Pan, tocineta, frita. Entonces, si usted reduzca la grasa, el pan es carbohidrato. Por su parte, las proteínas también se absorben por un gradiente secundario a el sodio. Es decir, también cuando entra la proteína sale el sodio y sale agua. También producen deshidratación. Existen diferentes transportadores para cada uno de los aminoácidos. Cada uno de los tipos de aminoácidos va a tener diferentes transportadores. Pero hay algunos aminoácidos que no tienen transportadores. Entonces hay un montón de batidos pecuecos que meten un montón de aminoácidos que el cuerpo no absorbe. Entonces es unas proteínas que están diseñadas para que usted literalmente se cague la platica. Muy poca cantidad de los aminoácidos llegan a la sangre. ¿Por qué? Porque los aminoácidos, una vez entran a la célula,
las células las van a absorber, los van a transformar para la función. Piensen en algo, los enterocitos son las células que están recibiendo toda la comida. Todas las células necesitan comida. Si usted en su casa es el encargado de comprar el mercado, usted escoge qué comprar. Usted se queda con lo que a usted le guste y lo que logre pasar su filtro, pasa. Lo mismo pasó con los carbohidratos. Estas células se chupaban de impuesto un 50% de los carbohidratos y alrededor de un 60 a un 70% de los aminoácidos. ¿Listo? Los aminoácidos van a ser liberados a la sangre principalmente en forma de lactatos y algunos en forma de amoníaco. En forma de lactato y qué más. Y de amoníaco. ¿Dudas de este proceso? Profe, no, tranquilo. Profe, Todo. ya vimos entonces cómo desde un pedazo de carne, desde un pan, los carbohidratos. Yo no entendí. Ya vimos cómo Lo que pasa es que como tanta información, no desde un lo pedazo de puedo carne, no hemos hablado de carne, faltan 3 presentaciones más. Sí. Profe, Carne, desde un pedazo de pan, se degradan los nutrientes, se absorben y pasan al torrente sanguíneo. Lo que vamos a ver ahora es lo que se denomina el metabolismo intermedio. El metabolismo intermedio es, después de que estos pasaron acá y van a la sangre, ¿qué es lo que pasa con ellos? Hasta llegar a la célula y ser metabolizados. Solo miren que esta es de 36 diapositivas. ¿De Esta es de 12, así que aún nos faltan Por eso. alrededor de 100 diapositivas. Hoy. sí, eso es Momenticos de Van a tener de aquí hasta la sustentación del taller para que eso les entre. Pero es que 100 diapositivas. profe, con hambre no le entra nada aún. Dijimos que las moléculas de metabolismo intermedio. Una molécula de alimento se va a digerir. Esta digestión va a llevar a que se produzcan moléculas más sencillas. Estas moléculas sencillas se van a absorber y una vez que se absorban van a entrar dentro de lo que llamamos las vías anfibólicas. Estas vías pueden tener 3 destinos posibles. Primer destino, producir energía o la generación de otros procesos endergónicos para conservar energía. Segundo, convertirse en proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, etc., para almacenarse o para procesarse. Y lo tercero es irse a una vía catabólica para producir energía a partir de oxígeno y que esta energía sea liberada en forma de calor, en forma de CO2, en forma de agua. Después de que eso se absorbió, tiene 3 fines. O me lo gasto en energía automáticamente, o lo almaceno, o me lo gasto en energía automáticamente, o lo almaceno como metabolito primario, o lo produzco en energía a través de una vía secundaria. ¿Cuáles son entonces los destinos metabólicos de cada uno de los nutrientes? Los carbohidratos, que por la digestión y la absorción se convirtieron en azúcares simples, generalmente la glucosa, que es una de las más frecuentes, ¿cierto? El proceso catabólico lo va a llevar a producir algo que se llama la acetil-CoA. ¿Listo? Pero además, las proteínas, yo las puedo digerir y las puedo absorber en forma de aminoácidos, y los aminoácidos catabolizarlos para producir acetil-CoA. Igualmente, los ácidos grasos más el glicerol los puedo catabolizar
y llevarlos a producir acetil-CoA. Entonces son piruvatos. ¿Cómo? Son piruvatos. No, piruvato se produce por ¿cuál? Por acá. De piruvato paso el acetil-CoA. Hay otros procesos que son los que tienen que escribir en el taller para que terminen en acetil-CoA. Lo que pasa de aquí a acá, este espacio en esta diapositiva es lo que tienen que desarrollar en el taller. ¿Cuál para tu cuadro? Este de aquí a acá y este de aquí a acá. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de la producción de acetil-CoA? Entrar al ciclo de Krebs para la producción y generación de ATP. Pero además, la glucosa tiene otros destinos. ¿Cuáles son esos destinos? La glucosa se puede almacenar y para almacenarse lo hace en forma de glucógeno. El glucógeno es un grupito de glucosas que se va a almacenar en el hígado y en el músculo para que cuando me falte glucosa en la sangre o me falte energía, yo pueda romper el glucógeno y producir nueva glucosa. Puede además, a través de la vía de la pentosa fosfato, convertirse en ribosa y en nucleótido. Esta vía es otra de las del taller, es la otra que tienen que saber. ¿Cómo la glucosa se puede volver un nucleótido? A través de los triosafosfatos se puede volver los carbohidratos volverse aminoácidos. Hay una vía metabólica en la cual un piruvato se puede volver aminoácido. Y a partir del acetil-CoA, que es otro de los destinos de la glucosa, puede volverse ácidos grasos, colesterol o producir energía. Esquemáticamente, Para el último, las nació grasoso, o colesterol o energía. Ay, gracias. Entonces, en este esquema se describen las vías de la glucosa. Primero, por la alimentación, la glucosa puede sufrir un proceso que llamamos glucólisis. En la glucólisis, la glucosa se va a transformar en piruvato. Esto es una de las preguntas del taller y es la que ustedes tienen que saber. ¿Qué es la glucólisis? ¿Cómo la glucosa se convierte en piruvato? Y a partir del piruvato se puede producir o aminoácidos y formar proteína, puede convertirse en acetil-CoA para producir energía, pero este acetil-CoA acá, que era lo que tú preguntabas, hay un sustrato que puede sintetizar aminoácidos y que puede hacer que la glucosa, aunque se hizo un proceso de glucólisis, llegó a piruvato, puede producir aminoácidos directamente y proteína por acá, o entrando al ciclo de Krebs puede dar otro sustrato para sintetizar carbohidratos. Pero además puede que yo no necesite gastar esa glucosa. Si yo no necesito gastar esa glucosa, la llevo a la vía de los glucofosfatos y a partir de ahí voy a sintetizar glucógeno. Y el glucógeno lo almaceno para que me sirva como una reserva energética posterior. Otra de las fuentes que puedo hacer es, a partir del piruvato, producir lactato. Y el lactato es una de las principales fuentes de energía a nivel del músculo. ¿Listo? También desde el acetil-CoA yo puedo producir ácidos grasos y colesterol. Esta vía generalmente es la que generalmente se produce cuando no hay mucha necesidad de energía. Cuando yo consumí mucha glucosa, no tengo tanto gasto energético, me comí la Super McDonald's, el Super Fit Combo, la Whopper King, de Burger King y me senté a ver televisión. No estoy gastando energía, comí mucho, la vía que se favorece es la de síntesis de ácidos grasos y colesterol, es decir, echar pancita y taponar los vasos.
Yo porque sigo insistiendo que la lipoiría está fallando. Por su parte, en la dieta, la producción de ácidos grasos puede tener diferentes vías. Una vía que llamamos de estereatificación, que es sintetizar grasa. Otra vía que llamamos de beta-oxidación, que es en la cual los ácidos grasos van a producir acetil-CoA para producir energía. Pero además, yo a partir de la grasa me monté en la elíptica, hacer elíptica, puedo llevar un proceso de lipólisis y esa grasa la vuelvo a ácidos grasos. Y estos ácidos grasos los puedo beta-oxidar para producir acetil-CoA. Y el acetil-CoA lo llevo a la producción de energía. Esto es lo que ocurre cuando yo hago mucho ejercicio cardiovascular. Estoy quemándome la grasita, volviendo a la ácida grasa, beta-oxidándola y produciendo energía. ¿Qué es lo que puedo hacer yo también? Esa grasa, hacer un poquito de energía, la llevo a ácidos grasos, pero resulta que de ácidos grasos seguí haciendo otro poquito de energía y la llevé a acetil-CoA, pero paré. El cuerpo no está necesitando energía. ¿Qué va a producir? Colesterol, cuerpos cetónicos y se va por acá. Los cuerpos cetónicos son una especie de basura dentro del desecho metabólico. ¿Listo? Pero miren que además, a partir de los carbohidratos, aminoácidos no tanto, digamos solo carbohidratos, yo puedo llevar a la producción de acetil-CoA y a partir del acetil-CoA, lipogénesis, sintetizar grasos, ácidos grasos, estereatificarlos y volverlos grasos. Que era lo que veíamos ahorita en la vía de la glucosa. ¿Listo? Esta vía de acetil-CoA a ácidos grasos y colesterol es esta vía de acetil-CoA, colesterol o acetil-CoA, ácidos grasos, grasina y celulosa. Estos son los destinos de la dieta de la grasa que yo consumo. La acumulo en grasa, la quemo en energía o la convierto en colesterol. ¿Para qué sirve el colesterol? Esta vía es muy fácil, es muy importante. Para producir esteroides y producir hormonas, tanto útiles en la mujer como útiles en el hombre. Ese cuento de yo ir al gimnasio y no comer nada de grasita, lo que me va a llevar en una mujer es a un déficit hormonal que me puede llevar a problemas de menstruación, a menorrea, de la chiquita en los senos, empieza con el ovario poliquístico, síndrome premenstrual, o en el hombre a que no haya suficiente cantidad de hormonas esteroideas, ¿cierto? Y no haya una buena producción. Bueno, pero yo estoy llevando. Ellos tienen que suplir esto. Generalmente a partir de los carbohidratos. Por ahora les digo, vuelvo y les digo de los vegetarianos, muy bacano, muy saludable, Igual pero una demasiado bailarina, complicado para igual mí. una bailarina no va a tener. Por su parte, Por familia. las proteínas tienen otra función. Fíjense en esto, muchachos. Todo ese cuento, sí, la van a procesar y tienen 2 meses para que la recapaciten, la presionen y no la expresen. Pilas en esto, muchachos. Usted, con los batidos proteicos y demás, puede que algunas de esos aminoácidos se absorban, puede que la mayoría se absorba. Los que están bien hechos y no son pura basura para que usted la bote. El problema de que se absorba es que los aminoácidos no solo forman proteínas tisulares. Los aminoácidos no solo forman músculo. Hay otra serie de vías metabólicas a las que ese batido de proteínas se le puede ir. Lo primero, a formar lo que llamamos los derivados nitrogenados no proteicos. Estos derivados nitrogenados no proteicos se van al riñón, se van al hígado y pueden producir alteraciones en el metabolismo y en la excreción renal. Es decir, le
pueden coger el riñón y le pueden coger el hígado. Pero si uno hace Segundo, el desgaste físico, no le garantiza. Esta es la vía. Proteína que llega, aminoácido que llega, el cuerpo decide para dónde lo manda. ¿Qué garantiza eso? Que el cuerpo quiere. No siempre el ejercicio garantiza eso. ¿Qué es lo que pasa? Si el cuerpo lo que tiene es una principal demanda de tejido, es decir, usted está haciendo una buena cantidad de ejercicio y la está tomando en el cuerpo dice, pues prioricemos los aminoácidos para esta función, más que esta. Pero si esto no lo está demandando, el cuerpo lo manda para estas. Y ese es el problema, el que se toma los batidos sin hacer ejercicio. yo no entiendo algo de los aminoácidos, es que hay aminoácidos, está muy Los hombres están complicados. Hay diferentes tipos de Ustedes están aminoácidos, complicados, pero en general todos tienen esta vía. Acuérdate que hay unos que no se absorben, hay otros que yo los produzco y hay otros que yo los meto de afuera. Los planificados tienen de los dos, tanto los que yo produzco como los que vienen de afuera. ¿Listo? Cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, como les decía ahorita, son parte de la basura del cuerpo. Esa parte de la basura del cuerpo generalmente tiene un problema, y es que tienden a acumularse a nivel cerebral. Entonces puede producir daños a nivel neuronal. Si el cuerpo está necesitando energía y no hay de dónde más agarrarlo, viene un proceso que se llama transaminación que nos va a producir acetil-CoA y a partir del acetil-CoA ciclo de Krebs le da energía. Pero además hay una gran porción de estos aminoácidos que se convierten en nitrógeno amoníaco, van a un proceso de desaminación, y producen urea. ¿Qué es desaminación? Le quitan aminas. La urea es un metabolito que se excreta por el riñón. Entonces, cuando usted tiene una alta concentración de aminoácidos, generalmente lo que hace el cuerpo es, aunque usted esté produciendo mucho músculo, lo que hace el cuerpo es mandarlo por acá. Estas, digamos que son las dos vías principales que tiene el cuerpo para la eliminación de los carbohidratos: la vuelvo músculo o la orina. ¿Cuál es el problema? Que el riñón tiene una capacidad limitada. Si usted le echa mucha urea, el riñón puede no procesarla y viene, por ejemplo, síndrome urémico y una enfermedad muy común que es la gota. Comer carne, porque si come mucha carne, casi todo se va por urea, gota. Casi todo se va para la urea y la urea no la puede botar el riñón y se acumula en los tejidos y viene un dolor consistente crónico en los tejidos. Lo mismo pasa con los batidos proteicos. ¿Para dónde se va a ir? Para acá. cuando sale la orina muy batido. Puede salir la orina muy amarilla y hay una de las características, espumosa. ¿Usted quiere saber si su orina está mucha proteína, botando mucha proteína y puede tener un problema renal? Mire la orina. Si está muy espumosa o está muy deshidratada, tiene una alta cantidad de proteína. ¿Ves? La mía no tiene ni proteína. ¿Cuál es el mecanismo? Profe, y si la orina es Muy clarita y mucho líquido. ¿Sabe cómo tiene que ser la orina? Neutra, pues como... Es un color ámbar, no tan dulce y no tan espumosa. El video sale funciona. Este fue el primer examen para diabetes. ¿Qué es la orina? Todo lo que el cuerpo hace. ¿Cómo está este proceso? Aquí les estoy dibujando toda la parte de intestino, bueno, les estoy dibujando el otro. Intestino, hígado, riñones, músculo y toda la parte de células rojas con los eritrocitos, que es lo que encontramos en sangre. Lo que es absorbido, lo que pasa por los enterocitos, tanto la glucosa como los aminoácidos, pasan a través de la vena porta al hígado. En el hígado
la glucosa puede sufrir diferentes procesos. Transformarse en glucógeno, volverse aminoácidos, es decir, aquí en el hígado, ¿qué está ocurriendo? Estos procesos. Estos procesos están ocurriendo acá. Además, esta glucosa puede a través del lactato, ¿cierto? O el glucosa, puede producirse glucógeno. El glucógeno puede almacenarse en el músculo, almacenarse en los eritrocitos sufrir un proceso de transformación y salir en forma de lactato. Este lactato puede volver al hígado, ser aprovechado por el hígado para producir glucosa, o también el músculo, a partir del glucógeno, producir glucosa, producir lactato que vuelve al hígado. Estos procesos están regulados por todo el sistema hormonal y el sistema endocrino. ¿Qué es lo que hace? Que toda la regulación de estos procesos mantenga la energía homeostasis constante en el sistema. Los aminoácidos, lo que veíamos ahorita, a nivel del hepatocito, a nivel del hígado, se producen en urea. La urea puede ir al riñón y va a ser excretada en la orina, pero además se pueden volver proteínas plasmáticas, proteínas que están en la sangre, o los aminoácidos venir al riñón y al músculo y ser aprovechado en el músculo para sintetizar o para crecer. Que me muero acá. Tengo dolor de barriga y todo. El cuerpo lo distribuye dependiendo de sus necesidades. Si usted va al gimnasio, pruebe que el cuerpo priorice esta vía, pero nada se lo garantiza. Nada le garantiza que el cuerpo no le provea a usted esta vía. Por eso es que hay una gente que le dice que la proteína, pues no. ¿Por qué? Hay unos que priorizan la vía de la urea. Entonces todo lo que usted se toma, se absorbe, pasa a la sangre, llega al hepatocito del riñón, lo bota en la orina. Entonces, usted puede perder la platica, porque la bota en las heces, porque no se absorbió, porque se absorbió y lo bota en la orina. O puede que se le aproveche acá. Por eso la recomendación es, tómela, pero haga ejercicio. ¿Cómo es eso? Para que esto le Pero esté cóbreme. demandando al cuerpo que ¿Qué? lo mande al No baño. me lo cobras. Eso. No, no se lo cobro. ¿Sí? Los ácidos grasos, como veíamos, los ácidos grasos pasan principalmente a toda la parte de circulación sanguínea. En la circulación sanguínea se pueden ir al tejido adiposo. Esta es la grasita que tenemos acá. Pueden ir al hígado, en el hígado sufrir los mismos procesos, ya sea para formar ácidos grasos a partir de los triglicéridos. Esto se puede ir o a la sangre como ácidos grasos libres, que son los que se acumulan en el corazón y en los vasos sanguíneos, o también algunos pueden ser aprovechados por los músculos, ya sea para sintetizar ácidos grasos o para producir energía. A los vasos. Cuando están en forma de ácidos grasos libres, existen diferentes tipos de moléculas lipogénicas. Por ejemplo, los VLDL, los LDL y los HDL. El HDL es el que llaman el colesterol bueno. ¿Qué es? Es una molécula tan grande que en vez de pegarse a los vasos sanguíneos, lo que hace es recoger otro colesterol. Mientras el LDL y el DLDL son tan chiquitos que se meten a los vasos. Entonces esos dos son los que producen infarto, mientras que la HDL previene para este tipo de alteraciones. No, es simplemente una molécula más grande, pero no es necesariamente en los vegetales hay mayor cantidad de HDL que de las otras dos. Mientras que en el animal, el aceite de oliva tiene diferentes tipos de grasas que no son tan tiene mayor cantidad de HDL. Ya, y siempre procuro. Porque tiene mayor cantidad de HDL. Siempre de que la batería A nivel intracelular, lo que está pasando es, de nuevo,
Estas son, muchachos, las diferentes vías como la glucosa entra, aquí ya pasamos la membrana, ahorita estábamos viendo lo que pasaba en los tejidos como tal. Aquí ya estamos viendo, una vez que estos sustratos entran a la célula, en donde ocurre cada uno de estos procesos. La mayoría de los procesos de producción energética, ¿dónde van a ocurrir? En la mitocondria. No les sorprenda que en el final les ponga este esquemita y complete. ¿Y complete? Sí. La mayoría de los procesos están ocurriendo al nivel de la mitocondria, sobre todo los de producción de energía. Los de síntesis de proteínas, acuérdense que la principal entidad que sintetiza las proteínas son los ribosomas. ¿Y dónde se les da forma? En el retículo endoplasmático. Por eso es que la síntesis de proteína ocurre principalmente en estas, mientras que los procesos intermedios van a ocurrir a nivel del citoplasma, que es donde están las enzimas, los sustratos, y donde va a poder llegar la señal hormonal a través de los segundos mensajeros o los receptores hormonales. Moral, faltan 30. Descansamos 5 minutos. Ahí nos faltan 5 minutos. 5 Vale, minutos. Vamos a ver ahora lo de los micronutrientes. ¿Listo? Los micronutrientes, acuérdense que eran pequeñas moléculas que ayudaban, vitaminas y minerales, que ayudaban a los procesos metabólicos generales de la célula. Podían servir o como sustratos o como cofactores. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? No solo, si bien los carbohidratos, las proteínas y los lípidos proveen una gran cantidad de energía y son los principales, para que cada una de esas flechitas se diera, para que la absorción se diera, yo estoy necesitando micronutrientes que faciliten o ayuden esos procesos. En la próxima clase vemos los micronutrientes y ya pueden ir a su parte.